Hoy vamos a conocer un tema muy interesante y popular en todo el mundo, el fútbol. A lo largo de este recorrido aprenderemos sobre su origen, su evolución, las características de este juego y las posiciones que existen dentro del campo. Comenzamos pues observando la primera infografía y aquí pues esta titula Orígenes. Son los orígenes de este deporte. Y es que antes de ser el deporte que conocemos hoy, el fútbol tuvo antecesores primitivos en distintas partes del mundo, comenzando por el Kuju en China. Uno de los primeros registros viene desde este país durante la dinastía Han, aproximadamente entre el año 206 a.C. y 220 a.C. El juego se llamaba Kuju, que significa literalmente patear una pelota. Se practicaba básicamente con fines militares para entrenar la agilidad y la resistencia de los soldados. El objetivo era sencillo, pero exigente. Pateaban una pelota de cuero rellena de plumas y pelo y tenían que introducirla en una red pequeña. Esta estaría colocada a unos 10 metros de altura entre dos varas de bambú. Imagínense la precisión y la fuerza que necesitaban para lograr esta hazaña. En Japón también tenemos a el Kemari. Aquí este surgió en el siglo VI y pues también es conocido como Kenat. Este juego fue inspirado por el Kokuchino, pero tenía un enfoque más colaborativo y competitivo. Se jugaba en círculos con entre 6 y 12 jugadores y el objetivo era mantener la pelota en el aire sin dejarla caer al suelo. Aquí podían usar los pies, las rodillas, los hombros, el pecho, pero nunca las manos. Algo que, en igual manera, lo vemos en el fútbol moderno. Cada vez que un jugador tocaba el balón, debía gritar Ari, mostrando alegría y respeto por este juego. Este Kemari se practicaba por lo general entre la nobleza, en los patios de los templos o las residencias elegantes. Su campo de juego era el Kikutsubo. Este estaba delimitado por cuatro árboles simbólicos, el cerezo, el arce, el sauce y el pino, y estos representaban las cuatro estaciones del año, lo que le daba un ambiente natural y sagrado a la práctica deportiva. El balón tenía por nombre Mari. Era de cuero de ciervo y relleno de serrín. Una técnica común era el mariachi, que consistía en controlar la pelota con elegancia y con precisión. Por otro lado, en las civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas, los mayas, también existían juegos con pelota. Ellos usaban una pelota de caucho muy pesada de hasta unos 7 kilos y los jugadores solo podían golpearla con las caderas o los glúteos, nunca con las manos o los pies. El objetivo era mantener la pelota en movimiento y tratar de hacerla pasar por un anillo de piedra. Este estaba colocado a cierta altura, lo que significaba una victoria inmediata cuando introducían la pelota por el anillo. Cada uno de estos juegos tenía un fuerte valor ritual y religioso, y los jugadores demostraban gran fortaleza en su práctica, aunque obviamente corrían riesgo de lesiones por el peso del balón. Ahora vemos que el fútbol tiene raíces antiguas, ¿no? Y de diferentes culturas del mundo. Pero ¿cómo llegó a convertirse en el deporte moderno que hoy conocemos? Eso lo descubriremos a continuación. El fútbol moderno nació en Inglaterra. ¿Sí? Aunque ya existían juegos parecidos desde el siglo XII, fue con el paso del tiempo cuando empezó a organizarse y establecerse las reglas claras hasta convertirse en el deporte que conocemos en la actualidad. Veamos los momentos más importantes desde su evolución. En el siglo XIV apareció en Italia actualmente, en la zona de Florencia, el calcio. Este juego era muy parecido al fútbol actual, con una diferencia destacable que jugaban 27 jugadores por equipo. Y el objetivo era llevar una pelota hasta el fondo del campo contrario.
Era un juego duro y juego físico al mismo tiempo, combinando fuerza, estrategia y trabajo en equipo. Más adelante, ya por el siglo XVIII, en Inglaterra, el fútbol se hizo muy popular en las escuelas inglesas. Sin embargo, cada escuela tenía sus propias reglas, lo que hacía difícil que los equipos jugaran entre sí. Esa situación impulsó la necesidad de unificar las normas del juego. Para el año de 1863, la FA es la federación, sí, que se funda en aquella época. Esta fundación de la Football Association fue un momento clave, y es que se convierte en el primer organismo oficial que redacta las reglas del fútbol moderno. A partir de aquí, el fútbol empezó a separarse del rugby y a tomar forma como un deporte con normas universales. Años más tarde, pues comienza a desarrollarse el instrumento con el que se desarrolla esta práctica deportiva, un balón. Un balón, pero ya con una característica esférica. Y es que se establece oficialmente que los balones deben de ser esféricos y ayuda a uniformar el juego en todos los países. En el año de 1881, nace la figura del árbitro. Por primera vez aparece un árbitro, el cual sería el responsable de hacer cumplir las reglas y mantener una justicia y un orden dentro del campo del juego. Para el año de 1891 ya se establecen los tiros de penalti y las líneas del terreno de juego. Esto es fundamental porque permite castigar las faltas graves dentro del área y se van delimitando las líneas del campo, como las áreas, la media cancha y los límites laterales. En el año de 1897 ya existe un número oficial de jugadores. Se establece el número oficial de 11 jugadores por equipo, incluyendo al portero. Pasan los años y en el año de 1902 se desarrolla una creación de un área de penalti y portería, es decir, que se diseñan las zonas del campo tal como las conocemos en la actualidad. Un área grande, un área chica y la portería. En el año de 1904 se realiza la fundación de la FIFA, es decir, que se crea la Federación Internacional del Fútbol y Asociación, con el objetivo de organizar y promover el fútbol a nivel mundial. A partir de ese momento, el fútbol comienza a expandirse por todos los continentes. Y en el año de 1916 se funda la conocida como CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, para que en el año de 1930 se pueda celebrar el primer Mundial de Fútbol en Uruguay con victoria del equipo local. En el año de 1957 nace la Copa Africana de Naciones, la CAF. En el año de 1962 se inaugura la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este es un hecho de relevancia porque se convierte en un torneo de clubes de América del Norte, Central y el Caribe. En el año de 1970, Brasil gana ya su tercer mundial y esto le permite quedarse con el trofeo Jules Rimet en propiedad de ellos. Para el año 91 se juega el primer mundial femenino en China y esto marca un paso histórico para la igualdad del deporte. Para el año 2026 está programado se realice la próxima gran cita mundial, el próximo Mundial de Fútbol que se organizará en Canadá, Estados Unidos y México. Como podemos ver, el fútbol fue creciendo poco a poco hasta convertirse en el deporte más popular del mundo a la actualidad. Ahora que conocemos su origen y evolución, pasemos a descubrir sus principales características, es decir, cómo se juega, es decir, cuánto dura un partido y cuáles son sus reglas básicas. Pasamos primero a revisar las medidas de la cancha. Como pueden ver en la imagen, el campo del juego del fútbol es básicamente rectangular.
y puede ser este de césped natural o artificial. Las medidas van a variar un poco según el tipo de competencia, pero en lo general tienen unas dimensiones de largo de 90 a 120 metros y de ancho entre 45 y 90 metros. Estas dimensiones permiten que los jugadores puedan moverse con libertad y desarrollar distintas estrategias en el juego. Ahora vamos a analizar a el balón. El balón, como sabemos, es el elemento principal del juego. Debe ser completamente esférico y estar hecho de cuero o material sintético, con una circunferencia de entre 68 y 70 centímetros. Su peso, pues, deberá estar entre 410 y 450 gramos. Antes de comenzar el partido, el árbitro revisará que el balón esté en buen estado y con una presión adecuada. ¿Para qué? Para que el rebote de el balón en la cancha sea el correcto. ¿Cuál es la duración del tiempo de juego? Un partido de fútbol tiene una duración de 90 minutos. Es decir, este estará dividido en 45 minutos por cada tiempo, ¿sí? Con un descanso de 15 minutos de medio tiempo. El árbitro puede añadir minutos extra, conocidos como tiempo adicional o de reposición, cuando de pronto hubo interrupciones, cambios o atenciones médicas durante el partido. El calzado. Los jugadores utilizan botines o tacos especiales, como podemos observar aquí en pantalla. Estos calzados tienen pequeñas protuberancias en la suela que ayudan a evitar resbalones y mejorar la precisión al correr o al golpear el balón. El tipo de taco suele variar según la superficie del campo. Por ejemplo, hay modelos para césped natural y otros para césped sintético, y también los habrá para terreno de tierra. Las faltas y las tarjetas. Durante el partido, cuando un jugador comete una falta o actúa de manera antideportiva, el árbitro puede mostrarle tarjetas de sanción. La tarjeta amarilla sirve como una advertencia. Indica que el jugador ha cometido alguna falta importante, pero puede seguir en el juego. La tarjeta roja, en cambio, significa una expulsión inmediata. El jugador debe de abandonar el campo y no puede ser reemplazado por otro. Cada una de estas reglas son fundamentales para mantener lo que es la disciplina, el respeto y sobre todo el juego limpio dentro del campo. Ya sabemos las bases del juego, pero ¿quiénes son quienes juegan este juego? Son los jugadores. Pero ¿cuál es su función? ¿Qué función cumple cada uno dentro del campo? Eso lo veremos a continuación. Y es que en el fútbol cada jugador cumple con una función específica en el campo. Comprender cada una de sus posiciones y también, ¿por qué no?, los esquemas tácticos básicos permite jugar con orden, estrategia y obviamente con trabajo en equipo. Analicemos la posición del portero, también denominada arquero. Este es el único jugador que puede usar las manos dentro del área para evitar los goles. Su misión principal sería proteger la portería. Dirigirá a los defensas y comunicará constantemente a sus compañeros. Ejemplos. Porteros reconocidos en la actualidad tenemos, por ejemplo, a Emiliano Dibu Martínez de Argentina, a Thibaut Courtois de Bélgica, y estos destacan por su rapidez y su liderazgo. Además de atajar, hoy en día el arquero también participa en la salida del balón con los pies. Defensas. Estos son los encargados de impedir que el equipo rival anote goles. Existen varios tipos. Una posición clásica era la de líbero. Este era quien se colocaba detrás de los defensas centrales para cubrir errores. Hoy casi no se usa, aunque algunos esquemas modernos tienen a jugadores con funciones similares llamados centrales libres. Hablemos del central o el defensa central. Su tarea es marcar a los delanteros rivales, interceptar pases y despejar rápidamente el balón del área. Él debe ser fuerte y tener un buen juego aéreo. Ejemplo actual tenemos a Virgil van Dijk de los Países Bajos o a Ronald Araujo de Uruguay. Tenemos también en defensa al lateral o carrilero.
Este juega por los costados del campo. Su función es defender y apoyar también en el ataque. ¿Sí? Él envía centros hacia los delanteros. Un ejemplo podría ser Jordi Alba o Achraf Hakimi. Son laterales que atacan con velocidad y regresan para defender. Hablemos de el centrocampo. Los centrocampistas o mediocampistas son el enlace entre defensa y ataque. Su papel es fundamental para organizar el juego, recuperar el balón y crear oportunidades de gol. Tenemos varios tipos de estos mediocampistas. Hablamos de el pivot o mediocentro defensivo. Él recupera balones, interrumpe ataques, da pases seguros. Ejemplo, Casemiro, Rodri. O tenemos también a un interior y a un volante, ¿sí? Ellos distribuyen el juego, apoyan en cierta manera en defensa y proyectan el ataque. Ejemplos de estos, pues, a Luka Modric, a Pedri. Tenemos también en medio campo a un media punta. Él juega un poco más adelantado y él es el encargado de crear jugadas ofensivas y buscar asistencias a los delanteros. Ejemplo de este tipo de jugador, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala. Y finalmente, una posición llamativa a la de los delanteros o atacantes. Son los jugadores encargados de anotar los goles, ¿sí? Y obviamente también presionar al rival en su campo. Tenemos de varias características como el extremo. Estos corren por las bandas y envían centros y superan a los rivales con facilidad. Un ejemplo sería Kylian Mbappé o Vinicius Junior. Tenemos también al segundo delantero. Es quien acompaña al delantero centro. Este segundo delantero va a crear espacios y se va a combinar con los mediocampistas. Un ejemplo actual es Lautaro Martínez o Antoine Griezmann. Y finalmente tenemos al delantero centro. Jugadores como Erling Haaland, Robert Lewandowski, se convierten en el principal goleador del equipo. Juegan bastante cerca del arco, ¿no es cierto? Entonces ellos aprovecharán los centros y definirán las jugadas de gol. Cada uno de estos jugadores dispondrán de sus habilidades, de sus técnicas y funcionarán en relación al esquema táctico que encargue el entrenador. Entre los esquemas tácticos más comunes en la actualidad, pues tenemos el de 4-4-2, que genera un equilibrio entre defensa y ataque. Este se usa para mantener un orden y aprovechar contragolpes. Ejemplo de estos esquemas se suelen dar en selecciones sudamericanas. El 4-3-3. Eso significa que habrán 4 jugadores acá, 3 jugadores acá y 3 jugadores en la zona de ataque. Muy usado por equipos ofensivos. Este permite tener 3 delanteros en la parte frontal y un mediocampo bastante flexible. Ejemplo de esto, el usado por Barcelona o la selección de Francia. En resumen, cada posición en el fútbol tiene una responsabilidad diferente, pero todas y cada una de ellas son muy importantes para el funcionamiento del equipo en colectivo. Comprender las posiciones de los jugadores, los esquemas tácticos, ayudan a valorar el trabajo en equipo, el trabajo colectivo y respetar el rol de cada uno de los jugadores y la necesaria coordinación en el juego. En resumen, el fútbol es mucho más que un simple deporte, es una forma de convivencia, de trabajo en equipo y expresión cultural mundial.